Bienvenidos a un nuevo debate en Sanitaria 2000. En esta ocasión abordaremos el tema de las pseudociencias y su práctica clínica y cuál es la responsabilidad de los sanitarios en torno a ellas. Debe denunciar cuando se da un caso de mala praxis en relación a las pseudociencias, cuándo debe denunciar, a quién, en qué supuestos. Un debate que incluso ha llegado al Congreso con la participación de muchas asociaciones en reuniones con los diferentes grupos y con una proposición no de ley presentada por Ciudadanos al respecto. Para analizarlo contamos con tres personalidades del mundo sanitario. A mi izquierda y al fondo, Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería. Bienvenido. Muy buenas. Gracias. Inmediatamente a mi izquierda, José Luis Vaquero, vicepresidente y responsable del área científica en el Foro Español de Pacientes y asesor científico de la Asociación Española de Trasplantados. Bienvenido. Muchas gracias. Y a mi derecha, Jesús María Fernández, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar siempre con vosotros. Muchas gracias. Si les parece bien, empezamos con una primera ronda de posicionamiento. Diego, si le parece. Nuestro posicionamiento como Consejo General de Enfermería relacionado con las pseudociencias pues está centrado fundamentalmente en que siempre haya seguridad para el paciente en todo tipo de tratamientos y cuidados que estamos realizando como profesionales enfermeros. Por lo tanto, la evidencia científica debe ser algo fundamental y todos los tratamientos y cuidados que estamos prestando deben estar avalados de forma científica para garantizar esa calidad asistencial y esa calidad y seguridad del paciente. Eso es un poquito el foco que nosotros como órgano regulador de la profesión tenemos como esencia, ¿no? Nosotros, ese sería el posicionamiento claro, ¿no? José Luis. Sí, yo creo que primero tendríamos que definir qué es pseudociencia porque no existe el mismo concepto para todo el mundo, ni qué es o qué no es pseudociencia, ¿no? A partir de ahí, desde luego, representando a los pacientes, el Foro Español de Pacientes lo que sí que creemos que es necesario es perseguir la mala práctica o la producción de daño, esto en cualquier caso, pero también salvaguardando el derecho del paciente a elegir su terapia, no siendo engañado, o sea, el paciente bien informado. Entonces, básicamente sería esto, ¿no? ¿Cómo definir pseudociencia? ¿En base a qué? El derecho que debe persistir siempre del paciente a elegir su terapia. El paciente debe estar suficientemente y adecuadamente informado y, desde luego, perseguir el daño o la mala intención en su aplicación. Sí, yo coincido mucho con las apreciaciones que hace José Luis. Creo que efectivamente estamos delante de un debate fundamentalmente orientado a evitar los daños que determinadas terapias, vamos a llamar no convencionales, pueden producir por activa o por pasiva sobre los pacientes. Por activa porque generan un daño, por pasiva porque a veces son terapias que se usan para evitar o desviar a un paciente de una terapia convencional, una terapia que está avalada por la evidencia científica, y debemos de tener en cuenta los dos aspectos. Yo quiero decir que en el último gobierno socialista se hizo un grupo de trabajo multiprofesional para estudiar el problema de las terapias naturales en España, y de ese trabajo, que fue un trabajo arduo y que tiene un informe muy extenso, salieron tres consecuencias o tres conclusiones. Una es la enorme heterogeneidad de situaciones y de prácticas a las que nos enfrentamos. El segundo es la escasa evidencia científica que existe sobre muchas de estas terapias. Y el tercero, efectivamente, la necesidad de regular estas terapias. Yo creo que tenemos que tener también cuidado con los términos, porque lógicamente hablar de pseudociencias ya en sí tiene un matiz negativo. Quizá debiéramos de plantearlo como cuál es el valor y cómo regular y evitar que produzcan daño terapias no convencionales o terapias naturales. Me parece muy interesante lo que habéis planteado de cómo se deben definir las pseudociencias, ¿no? ¿Debe ser este el primer paso para luego regularlas? ¿Debe de haber un paso previo para definir qué es pseudociencia, qué no, qué debería estar dentro de la práctica clínica y qué no? Yo ratificaría el que el concepto pseudociencia es peyorativo.
Entonces, nadie va a querer asumir que aplica una pseudociencia. Aquí yo creo que deberíamos basarnos en qué grado de evidencia tienes para ratificar lo que dices, ¿no? Y ya en cuanto a ese grado de evidencia, también exigir al menos unos mínimos de evidencia para que se convierta en terapia, digamos, habitual o la reglamentada, ¿no? Es otro el concepto que hay que aplicar, no el de pseudociencia, porque es peyorativo, ¿no? Y además es muy heterogéneo, como comentaba. ¿Y cómo se haría esto? ¿A través de un catálogo? ¿A través de un grupo de trabajo, como comentaba? Bueno, yo creo que cuando nos planteamos esta problemática, hay, además de hacer un catálogo de estas terapias no convencionales, tenemos que abordar los distintos supuestos de cómo se llevan a la práctica y por qué están generando esta polémica y por qué nos preocupa a los políticos y a las asociaciones y a los colegios profesionales, etc. Y hay que distinguir, por una parte, cuál es el grado de evidencia que tienen estas terapias y cómo, efectivamente, como ha dicho José Luis, informamos a los pacientes de qué es lo que pueden esperar de estas terapias. Y, por tanto, cómo regulamos la publicidad de estas terapias y cómo perseguimos la publicidad engañosa, que hay en muchos de estos casos. El segundo aspecto es, muchas veces, el intrusismo. Es decir, profesionales que no estando cualificados para hacer determinadas prácticas las realizan y, sin embargo, pues no tienen esa formación sanitaria que les permite utilizar con prudencia las terapias naturales. Quiero recordar que la legislación española establece que todos los centros o servicios sanitarios tienen que tener un titular responsable con una profesión sanitaria acreditada. En ese sentido, lógicamente, un médico o un enfermero que practica unas terapias naturales tiene una cualificación profesional diferente que una persona que no tiene esa formación reglada sanitaria. Y el último aspecto es el aspecto de la malpraxis, es decir, existen efectivamente profesionales que están cualificados pero que realizan prácticas que pueden ser perjudiciales o que pueden producir un daño. Entonces, son supuestos diferentes, siempre en relación al uso de terapias no convencionales que requieren también abordajes diferentes. Porque en un sitio puede ser regulación de la publicidad, en otro aspecto puede ser abordar, por ejemplo, la transparencia de los registros profesionales, etcétera, etcétera. Entro precisamente en la cuestión de la regulación. ¿Actualmente las normas que hay son suficientes? ¿Publicidad engañosa, intrusismo? Yo creo que en la situación que estamos ahora mismo no es suficiente. Yo creo que sí que habría que regular relacionado con este tema, pues desde efectivamente la práctica. Nosotros, como órgano regulador de la profesión de enfermería, tenemos el deber, ¿no?, de regular las actividades y los cuidados que deben proporcionar las enfermeras y enfermeros. Por lo tanto, tendríamos también nuestro papel a nivel como colegio profesional en el momento de que se decida, pues efectivamente, una normativa específica para regular la práctica, digamos, ligada a terapias alternativas. Bueno, no hablar de pseudociencia, terapias alternativas, terapias complementarias. Y allí tendríamos mucho que decir. Por otro lado, velar evidentemente porque siempre haya una transparencia en cuando se ofrecen este tipo de terapias y que sean información clara para el paciente, para los familiares y que evidentemente no haya engaños, ¿no? Lo comentabas, José Luis, es efectivamente el meollo de esto, es decir, que lo que se ofrece tenga evidencia mayor o menor o simplemente evidentemente pueda actuar a niveles, pues, de reducción de la ansiedad, reducción del estrés antes de recibir tratamientos. Y en esto hay muchas alternativas como terapias complementarias y contarlo tal cual, es decir, el tratamiento para el cáncer es pero como terapias alternativas puede usted, pues, tener una reducción de la ansiedad, del estrés con estas otras terapias. Por lo tanto, si damos una información clara, hablamos de los beneficios y también de los riesgos, si hubiera, y el paciente acepta libremente tener esto, yo creo que estaríamos consiguiendo avances en esta línea, porque sí que hay que regular. Sí, como comentábamos, es tan heterogéneo que la regulación yo creo que se debe mover en mínimos, pero mínimos exigibles, absolutamente.
como era la preparación de quien la administra, la información que se suministra al paciente, el derecho del paciente a elegirla, pero siempre considerando además la terapia convencional y esta otra terapia como complementaria, yo creo, y más en un sistema nacional que se pretenda dar una cobertura, ¿no? Daros cuenta que también, y luego otra cosa que se debe exigir también es cierto grado de evidencia con aquello que se pretende, ¿no? Utilizar. Pero son 4 principios básicos como muy fundamentales, ¿no? La información, el derecho a elegir, que tenga evidencia, un profesional que sepa qué tiene entre manos. O sea, yo creo que son principios muy básicos. Sí, yo creo que precisamente por la heterogeneidad de este problema, también la regulación y las competencias para tomar medidas es muy heterogénea. Va desde el Código Penal, que pena y condena el intrusismo profesional en el artículo 403, con penas de cárcel para quien suplanta unas cualificaciones que no tiene o realiza funciones para las cuales no están recogidas en su catálogo de actividades profesionales acreditadas. Está, por ejemplo, el tema de la regulación de la publicidad sanitaria, que es una competencia fundamentalmente estatal y compartida con las comunidades autónomas. Por cierto, hace unos meses en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad, aprobamos una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que dé un paso más en la regulación de la publicidad sanitaria. Intervienen los ayuntamientos, muchas veces dando licencias a centros, vamos a llamar parasanitarios, que no entran dentro de la legislación sanitaria, pero que sin embargo sí que pueden estar realizando prácticas alternativas, como acupuntura o determinados tipos de masajes que implican algún tipo de forzamiento, digamos, de articulaciones o de partes del cuerpo. Luego está todo el papel del movimiento consumidor, que muchas veces recibe reclamaciones y es el primero en detectar situaciones de mala práctica, y los colegios profesionales, que tienen capacidad para regular, para vigilar la publicidad, el intrusismo y para dar transparencia a los registros de profesionales. Incluso hay países donde los colegios profesionales hacen transparentes los casos de condenas por mala práctica que han tenido sus propios asociados. Yo creo que, en definitiva, es un terreno complejo, como digo, donde las responsabilidades son muy compartidas y donde tenemos que abordarla de una manera, pues, también compartida, y sabiendo que es una realidad que existe en la sanidad española y de todos los países, y que no es una cosa de ahora, es una cosa, pues, en muchos casos centenaria, ¿no? Me gustaría abundar también sobre si los pacientes están suficientemente informados, un tema que ha introducido el señor Vaquero. ¿Considera que efectivamente ahora mismo están lo suficientemente informados y qué alternativas tienen? O si ellos mismos se hacen, quiero decir, si son los propios pacientes los que también deberían denunciar cuando se encuentran en casos de este tipo, un poco cuál debe ser también la propia responsabilidad del paciente. El paciente, en general, no tiene por qué estar muy preparado, y entonces seguramente la información que le llega es una información que le llega sesgada, y luego además él, en su estado de salud, es muy permeable a determinada información que le haga un allegado, o está en un grado muchas veces de desesperación. Entonces tampoco está en el mejor momento para tomar decisiones por sí mismo. Entonces, ante la pregunta de si está bien informado, generalmente te diría que no suele estar bien informado. Está informado, pero está informado seguramente con una visión parcial, seguramente por alguien que tiene su confianza, pero no tiene por qué a su vez estar bien informado, puede ser un familiar sin relación con la sanidad. Entonces, por eso es por lo que hay que protegerle. Hay que protegerle con medidas reguladoras, por ejemplo, de la publicidad. Hay que protegerle también, desde luego, de la mala praxis.
y del daño que se ocasiona. Sí que muchos de estos pacientes en el momento que tienen un daño entonces interponen la denuncia, pero a priori yo creo que el paciente no suele estar bien informado.